Staphylococcus, que eran un grupo muy grande en cuanto a especies, a los Streptococcus también, ¿verdad? Que eran más que los Staphylococcus todavía. Y en este caso tenemos a los Enterococcus con 58 especies. ¿Ya? Entonces, estos Enterococcus, pues, estimados, son parte de nuestra microbiota, ¿no? Los Enterococcus, ¿dónde viven? En el tracto intestinal, ¿verdad? Entonces, cohabitan con nosotros. Sin embargo, en estos pues, últimos años, estos Enterococcus han aprendido mucho y se han vuelto parte del grupo de las superbacterias, ¿no? Son las bacterias más temidas dentro de los establecimientos intrahospitalarios. ¿Por qué? Porque como cohabitan con nosotros, tienen toda la información de nuestra conducta en cuanto a la automedicación. Entonces, ustedes si sacan un análisis y comienzan a ver de repente desde muy pequeñitos que han estado enfermos y los han bombardeado con antibióticos, ¿cómo es su actitud cuando ustedes se enferman? ¿Van a un clínico o simplemente van a la farmacia y piden que pues ese farmacéutico o el técnico que hay los medique, ¿no? O de repente buscan en las páginas y ven dolor de garganta que tomo, entonces dolor de estómago que debo tomar y se van y se compran, ¿no? O sea, ¿cómo es la conducta que ustedes están asumiendo a su promedio de 20 años? Deben tener, ¿verdad? De repente hasta menos, ¿no? No sé. Entonces, ¿cómo ha sido ese tiempo? Entonces, de acuerdo a cuántos antibióticos hayamos consumido, cuántos tipos, tengan por seguro que esos enterococcus que viven en sus intestinos ya han mapeado esos antibióticos. De tal manera que a ellos no les hace absolutamente nada. ¿Dónde radica el peligro? Radica cuando ese enterococo de la materia fecal pase a la vía uretral, pase al canal vaginal y entonces empiece un cuadro infeccioso, porque se está moviendo de un área anatómica a otro, ¿verdad? A nivel intestinal pues no les va a ocasionar problema, porque esa es su zona, pero si se mueve de ahí, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Muchos no sabemos, podemos tener un accidente, podemos llegar al hospital, ¿no? ¿Y qué pasa? No, muchas veces hemos perdido el control de los esfínteres y entonces esos enterococcus buscan su momento. Entonces migran rápidamente a la vía urinaria, de ahí a la vía renal y de ahí pasan a ser sistémicos. Y entonces los tenemos como parte de una bacteremia. Ahí está el punto casi final para el paciente, ¿no? Porque comenzamos a darle sus antibióticos y pues nada, otro antibiótico y nada, ¿no? Entonces, reporte de laboratorio, pues resistente, pan resistente. Y entonces es una bacteria muy pequeña. Y lo peor de todo que estos enterococcus comparten su información, tienen pilis sexuales. Comparten su información rápidamente con bacterias también muy temibles que son los estafilococcus. Entonces, ustedes habrán escuchado de repente hablar de Staphylococcus vancomycina resistente, ¿no? Entonces, si hay un Staphylococcus vancomycina resistente, ¿no? Que por cierto en el Perú todavía no ha sido descrito, pero ya tenemos en nuestro entorno, en los países vecinos, tengan por seguro que esa vancomicina resistente que tiene Staphylococcus lo ha adquirido porque le ha compartido por el pili sexual, ¿no? Entonces, de esa manera, pues hay una creciente resistencia referente a los cocos gram positivos. Y nosotros tenemos una clase al final de todo el estudio de cocos y vamos a complementar con un estudio de resistencia. Es necesario que ustedes conozcan porque vivimos en un tiempo muy difícil, donde las bacterias nos están ganando la partida, ¿no? Es por eso que ustedes, mientras están ahora estudiando, mientras son estudiantes, tienen la oportunidad de compartir información para poder bloquear esa automedicación, para poder evitar de repente consumir antibióticos que no competen, ¿sí? Y que solamente sean pues indicados por su clínico responsable.
forma que los demás, son cocos, y son cocos gram positivos. La característica de estos es que generalmente son en pareja, son de dos. Algunas veces pueden formar cadenas muy cortitas, ¿no? De 3, de 4. ¿A quién se parece? Hasta ahí. Pero el neumococo, ¿cómo era su característica en el gram? Lanceolados. Y estos no tienen. Aparte, ¿qué cosa tenía el neumococo? Cápsula. Y estos no tienen. Entonces, se pueden dar cuenta de la diferencia morfológica. Recuerden que todo proceso infeccioso se traduce cuando vemos el componente inflamatorio, que son los leucocitos. Recuerden, siempre yo saco una secreción vaginal de una nenita, porque muchas veces vienen 3, 4 añitos, 2 añitos. Sacamos la secreción vaginal, sembramos y nos crecen enterococos. Pero ustedes van a lecturar su coloración de gram y no se observan leucocitos, tienen 1 o 2 leucocitos. Pero en mi placa me ha crecido los enterococos. ¿Qué es lo que debo hacer? No debo practicar un antibiograma, no debo bombardear a la niña con antibióticos, porque me está indicando que este enterococo está en estado pasivo. De lo contrario, podría haber cantidad de leucocitos. Esa niñita todavía está madurando su microbiota genital y vamos a encontrar enterococos, vamos a encontrar Escherichia coli. Mientras no observemos componente inflamatorio, nosotros no debemos realizar antibiograma y esa niñita no debe entrar en contacto con antibióticos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender todos esos puntos para hacer un buen diagnóstico. Muchas veces, ¿qué hacemos los tecnólogos médicos? No nos ponemos a relacionar. Nos crece y de frente, así crezca 1, así crezca 2, 10, siempre practicamos antibiograma. Y no relacionamos si realmente está con infección o no. Entonces, la infección se traduce en que haya una respuesta inflamatoria. Si no ha activado mi sistema inmune, eso quiere decir que esa bacteria está colonizando esa zona. Entonces, eso va a pasar cuando la nenita tenga 9, 10 años, empieza su ciclo menstrual, va a cambiar toda la microbiota. Y entonces esas bacterias van a ir enfermando cada vez más y más y van a desaparecer. Muy bien, entonces, en cuanto a sus características hemolíticas, ¿qué pasa con el enterococo? Realmente trabajando con sangre humana, ustedes han visto, es muy variable. Con sangre humana podemos tener una beta-hemólisis, una alfa-hemólisis, una gamma-hemólisis, ¿no? En realidad es muy variable, no hay nada definido. Es por eso que muchas veces al inicio, cuando vemos un cultivo de orina y nos crecen enterococos, lo vemos a veces con beta-hemólisis y pensamos una galáctica, pero no es cuando hacemos la prueba. Entonces nos queda la otra alternativa, un enterococo, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la beta-hemólisis, si trabajamos con agar sangre humana, eso no hay una hemólisis definida, puede ser cualquiera. Pero si yo tengo sangre de conejo, entonces ahí siempre me va a dar una beta-hemólisis, siempre. O sea que si ustedes prepararían su agar sangre exclusivo para el aislamiento de enterococos, ven que hay beta-hemólisis y ustedes ya les va a ayudar muchísimo, pero pues no es práctico, no tenemos pues ese acceso a tener la muestra de sangre así de fácil. Ahora, en agar sangre de carnero no presenta hemólisis, ¿no? Ahí sí es definitivo, no presenta hemólisis. Entonces, pero como nosotros vamos a trabajar más con sangre humana, pues ya sabemos lo que nos espera, ¿no? No hay nada definido en cuanto a lo que son las hemólisis, ¿ya? Entonces, acá bien claro lo especificamos que es un patógeno oportunista. ¿Por qué decimos un patógeno oportunista? Porque empieza a desarrollar sintomatología cuando decrece el sistema inmune del paciente o baja. Claro, ¿no? Algo tiene que ocurrir para que ese enterococo que esté a nivel gastrointestinal se mueva de esa zona a otro lugar, ¿no? Algo tiene que ocurrir, un accidente, de repente una contaminación, en los niños pequeñitos es el aseo, ¿no? Cuando no se les hace el aseo correcto, entonces fácilmente pueden migrar estas bacterias y contaminar la uretra, por ejemplo, ¿no?
tiene que ocurrir algo, tiene que ser principalmente la condición del paciente. Ahora, como su compañera misma habla, ¿y qué del sistema inmune? Por supuesto. ¿Quiénes van a ser los más afectados? Los ancianitos y los niños, que tienen todavía el sistema inmune pues no en óptimas condiciones. ¿Ya? Eso es el punto. ¿Ya? Oportunistas. Ahora, dentro de sus características de diagnóstico, nosotros podemos aplicar una catalasa, podemos aplicar una oxidasa, ¿no? Entonces, trabajando con la catalasa, que es una prueba que ya la conocen muy bien, pues también nos va a dar catalasa negativa. Eso quiere decir que pues, podemos confundir aún más con Streptococcus agalactis, ¿no? Porque ¿de dónde vamos a sacar generalmente a Enterococcus? De la secreción vaginal y de las muestras de orina, ¿no? Eso es lo más cotidiano. Y justo agalactis también está en esas zonas, entonces hay que prestar mucha atención para poder diferenciarlo, ¿ya? Entonces no es que el hecho, yo les digo del examen, tenemos un coco gram positivo, beta hemolítico, ¿no? En una muestra de orina. Ya no vamos a estar pensando solo en agalactis. ¿Qué vamos a decir? Puede ser un agalactis o un enterococcus. Ahora ya son dos bacterias, ¿ya? Muy bien. Pero tenemos formas de poder diferenciarlos fácilmente. No necesitamos comprar grandes cosas. Realmente lo ideal y la prueba de gol estándar para poder saber si es un enterococo o no es realizar la prueba de PIR. ¿Se acuerdan la prueba de PIR? ¿Para qué bacteria también era? Para Piógenes, Streptococcus pyogenes. También aquí la prueba de PIR es muy buena, ¿no? Ese es el gol estándar para poder decir es o no es un enterococo. Sin embargo, podemos recurrir a otras alternativas como el desarrollo entre 10 a 45 grados, o sea, soporta temperaturas extremas, bajas y altas. Y eso no lo hacen los otros cocos, ¿ya? Otro punto es que desarrollan en presencia del cloruro de sodio al 6.5%. Por eso que el caldo saladito, han trabajado con el caldo salado, han visto su fluidez, entonces ustedes verán que Enterococcus soporta ese caldo salado. Entonces tenemos aquí otra bacteria que tolera el cloruro de sodio elevado. ¿Qué otra bacteria teníamos que tolera el cloruro de sodio? ¿Cuál era? ¿Qué otra bacteria era la que soportaba el cloruro de sodio tan alto? Streptococcus. Estafilococcus, claro, el manitol salado. ¿Qué cosa tenía cloruro de sodio? ¿Qué porcentaje? A ver si ¿qué porcentaje es nuestro cloruro? Ahora, pues, ya. 7 hasta el 9%. Entonces, ahí también tenemos uno, claro, que está en medio, que está en el agar, que es la pregunta del examen, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahora, otro que mira su pH, ¿no? El pH de la mayoría de bacterias para poder crecer dice de 7.2, 7.4, pero esta tolera el pH netamente alcalino de 9.6. Otra característica, pues, hidroliza la espulina, ¿no? ¿Visto ya la prueba de bilis espulina? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Cuál es el fundamento? A ver, ni siquiera ganarse el puntito. Va a dar ese color ¿no? La bilis espulina pasa a espuletina en presencia de hierro, ¿no? Y ahí tenemos el pigmento, que ven, ustedes han visto el pigmento oscuro negro, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que esta bacteria realiza ese evento, pero sin embargo, estimados, no piensen que es la única bacteria que hace eso. Hay que tener mucho cuidado. Muchos Streptococcus de la microbiota, de ese víridas que hemos estudiado,
y principalmente de los que son netamente anaerobios, peptococos, por ejemplo, también pueden realizar ese efecto. Es por eso que nosotros tenemos que observar bien las características de la colonia. No son colonias pues imperceptibles, no son colonias que se visualizan mucoides, lustrosas, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de lo que nosotros estamos colocando en esa bilis escurina, ¿ya? Ahora pues el PIR, como les he dicho, es la prueba de elección. Ustedes están en un laboratorio donde hay dinerito, una clínica, ustedes saben cuánto cobran las clínicas, ¿no? Entonces se debe exigir que hayan buenas cosas. Nos cobran un dineral y sin embargo trabajan peor que los hospitales públicos. Y eso no puede ser. Y se ha podido ver, chicos, ¿no? Entonces ahí pues mínimo deben tener su PIR para poder estar completamente seguros si estamos frente a un enterococo. ¿Qué especies son las más frecuentes? Tenemos muchas especies, ustedes han visto 58. Sin embargo, las más comunes, las que vamos a encontrar cotidianamente, son dos. Es Enterococcus faecalis y es el Enterococcus faecium. Ya son los dos. Ahora, entre los dos, ¿quién es más común? Faecalis. Ese es el más común, ¿no? Que aislamos entre un 80-90% de las infecciones en humanos. Entonces, si encontramos una orina contaminada con Enterococcus, lo más probable es que lo que van a aislar es Faecalis, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, el Enterococcus faecalis, ¿no? Es el más común. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Ahora, ok, crece Enterococcus en un agar sangre, le he practicado el PIR, me ha dado positivo, ¿no? Le he practicado la bilis escurina, me ha dado positivo, ¿no? Y si quiero, pues puedo seguir corroborando en caldo salado, en turbidez. Entonces estoy frente a un enterococo. ¿Para qué tipo de enterococo es? No tenemos que diferenciar. ¿Cómo podemos saber? Se puede utilizar como la prueba de fisicoculturismo, si es sensible o si es resistente. Si es sensible, estaríamos hablando de faecalis, como también supermercado arenosa. Muy bien, excelente. Entonces miren ustedes, si es que nuestro laboratorio no tiene recursos, eso quiero que entiendan bien, si el laboratorio no tiene recursos y no puede comprarme un agar arabinosa, pues me queda utilizar los discos. Pero los discos no están normados, ¿ya? Sin embargo, hay estudios que han visto la frecuencia, ¿no? ¿Cómo sale Faecalis? Pues Faecalis es sensible a la penicilina de 10. Y se han dado cuenta que Faecium no. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, entonces si no tenemos, pues por lo menos a un aproximado de 80% damos que es un Faecalis o que es un Faecium con discos, ¿cierto? Pero si ustedes imaginan llegar a una supervisión y nos dice, a ver, ¿con qué método usted hace su diagnóstico de especie para Enterococcus? No nos atrevamos a decir que lo hagamos con disco, ¿no? Sino que eso nos ayuda a nosotros, es una herramienta, pero no tenemos una norma donde nos diga que eso es totalmente seguro. ¿Qué debemos usar? Agar arabinosa, ¿ya? Con el agar arabinosa sí, porque el agar arabinosa es como si ustedes vieran un manitol salado, ¿ya? Solamente que en vez del manitol tiene arabinosa. Y por supuesto, ¿qué más tiene? Cefalexina. Ajá, ¿y para qué tiene la cefalexina y el astronam? Ajá, ese es el inhibidor entonces, ¿verdad? El inhibidor de otros cocos gram positivos, ¿ya? Entonces con el agar arabinosa sí podemos identificar. Bien, acá tienen los otros grupos de Enterococcus que pues también se pueden encontrar pero muy aislados. Los más frecuentes, como decimos, son los dos mencionados, ¿ya? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Tenemos las citolecinas, ¿no? Las evolecinas,
podemos ver las características de hemólisis en nuestras placas. Las sustancias de agregación son muy importantes en el enterococos. Viene a ser como un biofilm, ¿no? Se adhiere, se pega hacia el tejido para poder diseminar. La proteína de superficie celular es un punto importantísimo para bloquear la respuesta inmune. ¿Qué es lo que hace? Evade la acción de los anticuerpos. Ustedes han visto cómo luchan estas bacterias con los anticuerpos. Ustedes han visto hasta Staphylococcus. ¿Qué cosa tiene? La proteína A. ¿Qué tiene Streptococcus pyogenes? La proteína E. ¿Qué tiene Streptococcus pneumoniae? El carbohidrato, pero ¿qué cosa tiene para bloquear? ¿Cómo se llama? Porque tiene una para neutralizar. Que no les pregunté esto, ¿no? Pero hay uno que la próxima semana tenemos examen, ¿cierto? Ya, entonces ahí va a venir el otro tanto. Hay que repasar. Entonces, eso también tiene, ¿ves? Lamentablemente estas bacterias están armadas para bloquear nuestro sistema inmunológico. Es por ello que es mucho más fácil que hagan el proceso infeccioso. ¿Ya? Y sus copolicinas. Estas son las que van a inactivar al tejido endotelial. ¿Para qué? Para que puedan diseminarse, para que puedan migrar, para que puedan extenderse. ¿Ya? Entonces, son sus mecanismos de vigilancia. Uno de sus mecanismos de vigilancia más fuertes, ¿cuál será? La resistencia frente a los antibióticos. Tiene resistencia natural. Entonces, eso también hay que enmarcarlo. ¿Ya? ¿Qué importancia clínica tiene? Lo más próximo que nos puede dar una infección, lo más común, es pues, una infección urinaria. ¿Por qué? Porque está próximo, porque tenemos pues, en el recto, en el colon a esta bacteria y fácilmente puede migrar a la vía uretral. ¿Ya? Entonces es lo más frecuente, ¿no? La cistitis. Puede luego de ahí migrar a la vía renal y nos da una pielonefritis, ¿no? Y así, una prostatitis en los varones, ¿no? Realmente esta bacteria es una de las más importantes cuando hay infecciones urinarias en el varón. Es más frecuente encontrarlos en el ciclo. ¿Qué pasa estas bacterias? Pues migran no solamente a la próstata, migran a los testículos, ¿no? Causan un problema muy, muy severo. ¿Por qué? Porque si para pues colmo de males es un enterococcus pan resistente el sufrimiento del paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cómo evitamos que nos pueda dar una infección urinaria en niños? Y eso es el aseo, ¿no? Es muy importante. En personas de población joven, adultos, pues básicamente las prácticas sexuales, ¿no? El aseo, antes y después de la actividad sexual, ¿no? Eso va a ser un punto muy, muy importante para no adquirir infecciones. Y otras están las infecciones pelvianas, porque ya la bacteria, ¿dónde está? A nivel genital, está en el canal vaginal y esta puede migrar y causa pues las infecciones pélvicas. ¿Ya? También pueden haber intraabdominales, de tejido blando pueden haber heridas, ¿no? Muchas veces en las heridas pensamos Staphylococcus aureus, puede ser un Streptococcus, pero también puede ser un Enterococcus. Las bacterias, no nos olvidemos, porque estos pueden migrar. Si llegan a la vía renal, estamos en riesgo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y pues los problemas como la endocarditis es lo más serio. Una endocarditis por Enterococcus, ya no la contamos. Y aquí está, hemos diseñado la resistencia antimicrobiana. Estos enterococos, ustedes han podido hacer la prueba de la ampicilina, de la penicilina en la práctica, ustedes habrán visto que el halo es el que cuenta, ¿verdad? El halo de inhibición me indica si esa bacteria es sensible o si es resistente, ¿no?
Ahora, el punto de corte del halo está dado, está estudiado. Tenemos un punto de corte para cada antibiótico para poder saber si es sensible, si es intermedio o si es resistente, ¿no? En este caso, si ustedes ven, acá tenemos un antibiograma para Enterococcus y miren cuántos tipos pueden formar un halo representativo. Solo y todos los demás son resistentes. Es la característica. Entonces, tampoco. Porque en el detalle fue una pregunta. El halo puede estar formado, pero ¿qué nos dice el CDCI, que es o el EUCAS, que son las entidades que nos dan esos puntos de corte y nos dicen, ¿no? Si te sale ese tamaño de halo, es sensible, si te sale de este, es intermedio o este es resistente. Y nosotros con una regla milimetrada tenemos que medir este halo para poder saber en qué nivel se encuentra. Y pues definitivamente este halo debe tener entre 10 a 12, de repente 8, 9. Y pues los halos generalmente van de 17, 20 para arriba, ¿no? Entonces se convierten en resistentes. Entonces, de por sí son resistentes a la clindamicina, al sulfatrimetilina, cefalosporinas, aminoglucósidos. En realidad es prácticamente una gran parte de los antimicrobianos. ¿Qué antibióticos entonces debemos utilizar frente a este Enterococcus cuando los aislamos? Son poquitos. Si hablamos de la vía urinaria, solamente podemos colocar amicacina, nitrofurantoína, vancomicina y la ampicilina o la penicilina. Ahora, si estamos trabajando en hospitales, ¿no? Si estamos trabajando en hospitales y la muestra viene pues de UCI, viene de piso de un paciente hospitalizado, le tenemos que agregar la gentamicina de alta carga, que es la de 120 microgramos. ¿Por qué? Porque es muy probable que ya estando en piso hospitalizado tengamos una cepa resistente. Y la gentamicina de alta carga, que es la de 120, es esperanza para que pueda aniquilar esta. Entonces, es muy poco. Y eso hay que conocer porque muchas veces cuando trabajamos y pensamos que es muy poco, pues le colocamos una amoxicilina más ácido moleculárico, una cefalosporina, hasta pueden ponerle de tercera, de cuarta, hasta de quinta, pero no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ¿qué dice que es resistente a la cefalosporina? Es resistente a los aminoglucósidos. Entonces, hay que tener cuidado. De repente, como acá les he puesto, ustedes colocan, pues, porque se olvidaron una sulfa y la sulfa les da sensible, les va a dar un halo como este, por ejemplo, ¿no? Y ustedes van a decir, la licenciada decía que eran resistentes. Si me está dando un halo ahí, no informar. Pero la tristeza es de que lo que ocurre in vitro no es lo mismo que nos dice que nunca se debe usar sulfatrimetoprim a pesar de que podamos ver sensible in vitro, porque in vivo no funciona. ¿Ya? Entonces podemos estar acarreando un mal para nuestro paciente. Y bueno, ya ustedes han hecho el cultivo, ¿cierto? Eso solamente ya para que ustedes puedan repasar, ¿no? El cultivo primario, ya saben que lo que necesitamos solamente es un buen agar sangre, un buen agar chocolate. Si desean trabajar, entonces de paso también se les preguntó cómo preparaban su agar chocolate y he podido ver que se han olvidado completamente de la receta. Entonces, ya saben, no se olviden de sus pruebas, ¿no? De hemólisis no va a ser un punto para la diferenciación, ¿sí? No es un punto diferencial, sino que va a ser un apoyo porque realmente puede ser cualquiera. No se olviden de su catalasa, de la oxidasa, y pues no va a ser un punto. Nos puede ayudar una bilicecina o pero en definitivo es el nos puede ayudar un caldo salado. Un caldo salado nos ayuda muchísimo. La temperatura también. Imagínense que no tengo nada de eso. No tengo ácida, glicosina, no tengo PIR. No puedo hacer diagnóstico
chico de enterococos, no tengo PIR y no tengo virus escribiendo. Yo no puedo decir que tengo un enterococo, ¿o sí? Claro, porque tengo todavía el caldo salado. Ahora, este caldo salado, ¿cómo lo preparamos? ¿Cómo se prepara ese caldito salado? A ver, ustedes necesitan caldo salado para sembrar su enterococo, porque les han crecido en el agar sangre, colonias beta hemolíticas, han realizado la catalasa, es catalasa negativa, han realizado el CAM, le salió negativo, entonces ustedes dicen, uy caramba, esto es entonces un enterococo, ¿cierto? Voy a ponerlo en mi caldo salado. ¿Qué hacen? Agarran agua y sal. ¿Cómo preparan su caldo? Un caldo pobre. No, bueno, le un poco de carnecita y le pongo bastante salsita. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo preparan su caldito salado? No, está bien enseñado. El caldo salado, así como ustedes han visto que hay agar nutritivo, también hay un caldo nutritivo que venden, ¿ya? Y ese caldo nutritivo, en verdad, siempre broma y broma, no recuerdo qué estudiante fue que me dijo que iba a preparar su caldito con carnecita. Cierto, eso es un caldo nutritivo. Si ustedes quisieran, pueden hervir un pedazo pues de carne y luego lo cuelan, quitan toda la grasa y es un caldo nutritivo, ¿ya? Y lo esterilizan y le agregan la sal. ¿Pero qué concentración? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por cada frasquito que yo prepare de 100 mililitros, porque ¿dónde le dice que es 100? Aquí, ¿verdad? ¿Sí, verdad, chicos? Sí. Donde yo le digo, prepáreme cloruro de sodio al 6.5%. Entonces yo cojo, pues, mi probeta, mido 100, ¿no? De agua destilada, peso mi caldito nutritivo, ¿no? Medida de repente que son 4 o 5 gramos, disuelvo en el agua destilada y luego lo llevo a autoclavar, ¿verdad? ¿Sí? No, pero falta el cloruro, ¿verdad? ¿Cuánto de cloruro le vamos a echar? 6.5. ¿Qué cosa? ¿6.5 qué? ¿Por ciento? ¿Cómo van a 5 gramos. 5 gramos, claro. 6.5 gramitos pesamos del cloruro de sodio. Le agregan a esos 100 mililitros de caldito, lo esterilizan y ya tienen su caldo salado. ¿Ya? No vayan a poner agua y sal, nada más, pobre, pero ¿cómo no va a crecer? Necesita su caldo nutritivo, pues que sí, venden el caldo nutritivo, venden el caldo de alquil, que es cerebronutrición, venden el caldo TCA, que es grasa de soya, que también puede ser cualquiera de esos caldos. ¿Ya? Entonces, de esa manera preparan. Ahora, no quiero 100 mililitros porque pues no me llegan ni 2 enterococos al mes, no voy a preparar 100. Entonces prepararé pues 50, 25 y en raíz al volumen esto va disminuyendo, ¿verdad? Claro, chicos. Entonces, y la temperatura es otro punto, ¿no? Tengo una incubadora que no. Y ahí, pues, ustedes deben haber visto la agar arenosa. Es igualito que el monitor, porque ¿cuál es su indicador? Solamente cambia el azúcar y los antibióticos son los que van a chicos. Muy bien, entonces la próxima semana estamos desarrollando ya lo que son cocos gram negativos, ¿no? Vamos a ver lo que es la histeria y estamos tomando el examen del segundo parcial.